Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 8. Primer encuentro. Los sueños al alcance de la mano. Tercera parte. En los años 60 ocurrió en las regiones heladas de la Antártica un fenómeno insólito: la aparición de algunos lagos de agua templada, cuya temperatura alcanzaba ya los 20 grados centígrados y seguía aumentando ligeramente cada año. La causa estaba en el recalentamiento del terreno a causa de la actividad telúrica del subsuelo. La consecuencia final era el deshielo de grandes superficies y la subida paulatina del nivel del mar, que se calculaba en 3 metros. Las poblaciones costeras se veían afectadas, llegando en la mayoría de los casos a desaparecer bajo las aguas. Cuando las imágenes se centraron en el Polo Sur, me pareció que nuestro mundo se asemejaba al fondo rajado de una olla de barro. Las fallas o agrietamientos que se originaban en ese punto tenían dimensiones que llegaban a varios miles de kilómetros de longitud y anchuras también desproporcionadas. La profundidad de estas grietas alcanzaba cientos de metros. El fondo del Océano Pacífico se estaba elevando al tiempo que el continente americano se iba hundiendo, en un movimiento de balanza normal en la vida del planeta. Este movimiento producía fuertes alteraciones en la presión interna del globo, que ocasionaba rompimientos de fallas, tanto en tierra firme como en el fondo marino. Cuando los rompimientos o deslizamientos de fallas se producían en tierra firme, daban lugar a terremotos más o menos intensos, pero si ocurrían en el fondo marino, las consecuencias eran mucho más graves, ya que, por ello, se precipitaba el agua del mar hasta profundidades de altas temperaturas, lo que provocaba desequilibrios que tarde o temprano se manifestaban en la superficie en forma de seísmos, maremotos, aparición de volcanes nuevos, actividad de los antiguos, actuando estos como auténticas chimeneas por donde escapaba incontenible la presión interna. Después, las imágenes mostraron los efectos que sobre el precario equilibrio de las fallas provocaban las explosiones nucleares que se habían realizado en el subsuelo en diferentes puntos del planeta. Nuevamente, un sentimiento de rechazo me invadió. ¿Es que los que hacían esas pruebas eran ignorantes de las consecuencias que conllevaban? Los científicos y los militares de las grandes potencias saben perfectamente el estado actual del planeta y lo que ocurrirá si siguen experimentando. Sin embargo, continúan haciéndolo porque priman los intereses económicos. Por si me quedaba alguna duda, pude observar boquiabierto cómo la depurada tecnología de algunos países habían logrado provocar movimientos sísmicos a voluntad. De manera que, conociendo el sistema de fallas de la Tierra, por medio de explosiones nucleares subterráneas y por efecto de la onda expansiva, producían terremotos en tal o cual parte del planeta, al ir chocando las quebraduras como si de carambolas de billar se tratara. En un momento determinado, el planeta se estremeció con violentas sacudidas, y las escorias acumuladas en el Polo Sur por millones de años de combustión interna provocaron que saliera disparada al espacio una enorme porción de masa terrestre que, después de alejarse, tomó una órbita alrededor, constituyendo así el segundo satélite de la Tierra. Las imágenes eran de un realismo tal que me costaba trabajo creer que correspondían al futuro, a hechos que aún no se habían producido. El imaginario eje de la Tierra varió 45 grados hasta colocarse casi perpendicular al plano de la elíptica. El cataclismo planetario fue general y en muchas zonas borró todo indicio de vida terrestre, vegetal y animal. Giré la cabeza y miré, con el ceño fruncido, a mi acompañante. ¿Pero eso va a ocurrir de verdad? Es muy probable que, si los acontecimientos siguen el rumbo que llevan, dentro de unos años esas imágenes sean una realidad.
Pero, ¿qué se puede hacer ante semejante catástrofe que se nos avecina? ¿Cómo vamos a evitar que explote esta bomba si está ya encendida la mecha? Me parecía que esa era la más alarmante de cuantas informaciones me habían dado. Era algo que se escapaba de nuestro control y que parecía que iba a ocurrir de cualquier modo y que con suerte solo lograríamos retrasarlo un poco. Ante su mutismo mi cerebro encontró una luz al final de tan oscuro corredor y mis razonamientos me llevaron por intrincados vericuetos. Si lográbamos que los técnicos, los científicos y todos los hombres de ciencia del mundo aunasen sus esfuerzos para eliminar las causas provocadas por el hombre, y si después trabajaran juntos para encontrar medidas que contrarrestaran a las fuerzas de la naturaleza, si descubrieran cómo paliar los efectos que se fueran produciendo, si... Interrumpí mis pensamientos con desaliento. Eran demasiado condicionantes. Todo estaba sujeto a un sí, y al darme cuenta de las pocas posibilidades de que esa unión de objetivos a nivel planetario tuviera lugar, un sentimiento de abandono me invadió. Reconocí a mi pesar que era bastante improbable que los gobiernos cambiasen sus intereses particulares por una causa común. Sin embargo, no había que darse por vencido. Tal vez prefería dejar a un lado mis elucubraciones y cerré los ojos mientras respiraba profundamente, dejando que el aire se expandiera por mi interior. Pensaba que si no hubiera estado en ese lugar y con esas condiciones ambientales especiales, no hubiera podido tener la suficiente entereza para aguantar la experiencia. Lentamente mi pantalla mental se fue iluminando, mostrándome la última tanda de imágenes. El contenido esta vez era muy sugestivo: la evolución cósmica del planeta Tierra. Como si bailasen una melodía silenciosa, aparecían los planetas deslizándose por el espacio, siguiendo unas órbitas marcadas por una mano invisible y en un orden y armonía perfectos. Recordé lo que tantas veces había oído sobre la música de las esferas. ¿Sería verdad? Allí estaba la Tierra, los planetas del sistema solar y nuestro Sol, que seguía una trayectoria alrededor de la estrella Alción de las Pléyades, siendo una de las muchas que formaban el sistema de soles de esa superestrella. Pude ver cómo el Sol recorría la órbita situada en séptimo lugar alrededor de Alción. En este periplo tardaba unos 24.000 años, divididos en dos periodos de 12.000 años, de los cuales 2.000 son de luz y 10.000 de oscuridad, ya que esta superestrella emite un anillo de radiación que nuestro sistema solar tarda aproximadamente 2.000 años en atravesar. En estos momentos, la Tierra estaba entrando en ese periodo de luz. Según me informaron, estos ciclos se han venido produciendo cada 10.000 años y han sido la causa de muchos fenómenos de gran trascendencia en el planeta Tierra, como las épocas glaciares y otros cataclismos que modificaron la geografía y la vida. Aunque también se producían cambios a nivel psíquico y espiritual en los hombres que habitaban los planetas que atravesaban el anillo energético que rodeaba Alción. Por otra parte, tenía lugar un hecho que afectaba significativamente a la Tierra. Un planeta frío, de un tamaño aproximado a 3.200 veces el nuestro, se iba acercando progresivamente. Este enorme astro era la tercera vez que invadía el sistema solar, y su denominación cósmica era H3, aunque también se le conocía como Orcóbulus o Ajenjo. Los historiadores recogen el paso de H3 hace 240 millones de años. La Tierra estaba agrietada en su polo sur por acumulación de escorias debidas a la combustión interna. El paso de H3 tuvo una fortísima atracción gravitatoria sobre el planeta que se rompió por la parte más débil, saliendo despedido un gran trozo ígneo hacia él. Se colocó en la zona del cinturón de asteroides. Este cinturón fue un planeta que se destruyó al paso de H3.
Poco a poco su órbita se fue adaptando a la actual. Muchos cráteres de vuestra luna fueron producidos por impactos de asteroides del cinturón. El gigantesco planeta recorría una órbita tangencial y oblicua a la de la Tierra. En el momento de máximo acercamiento provocaría la destrucción de parte de la corteza terrestre y considerables trastornos geológicos. Su paso comenzaba a notarse, en principio sobre todo a nivel climatológico, lo que afectaba a la fauna y flora y en general a todo el ecosistema planetario, incluido el hombre. Abrí los ojos con sensación de agotamiento, me sentía cansado y abrumado. No sabía qué decir ni qué pensar, o mejor dicho, mi cerebro parecía negarse a hacerlo, como si las neuronas se hubiesen convertido en corcho o no respondiesen a los estímulos. Miré a mi acompañante como perdido en el tiempo, sin saber qué era presente, qué pasado y qué futuro. Ella se dio cuenta de mi estado de ánimo y se acercó. Colocó sus manos sobre mi cabeza y enseguida noté un leve cosquilleo en la parte superior. Me parecía que un baño de luz tibia se desparramaba por mi interior inundando cada rincón. Respiré aliviado y me dejé llevar por las gratificantes sensaciones del momento. Creo que me dormí durante un rato. Cuando recobré la consciencia estaba con el resto de mis compañeros en la pradera de Cordiñanes, mirando hacia las estrellas, esperando ver algo moverse en la profundidad del cielo. A medida que íbamos extrayendo datos de nuestro subconsciente, crecía en nosotros la desazón. ¿Cómo era posible que la humanidad terrestre hubiera llegado a ese punto? ¿Era un proceso irreversible o había alguna posibilidad? ¿Qué se podía hacer ante lo inminente? Unas veces veíamos claramente la intervención del hombre y su responsabilidad en la situación actual, pero, en cambio, otras nos parecía un castigo demasiado duro. Sin embargo, nos planteábamos, ¿era realmente un castigo o una oportunidad? Cuando el fantasma del cataclismo se colaba en nuestras mentes en toda su magnitud, una parte ancestral de nosotros mismos se revelaba y un sentimiento parecido al miedo cruzaba veloz, perseguido por razonamientos fugaces, que se apoyaban en las teorías aprendidas de nuestros hermanos mayores. La información que nos fue transmitida por los seres del espacio en aquella reducida cabina triangular atrajo especialmente nuestra atención. Los datos parecían a veces muy concretos y otras nos daban la impresión de ser meras elucubraciones sin base. El tema tocaba de lleno en uno de los móviles que más nos había unido, el inconformismo con la situación actual, tal vez no tan desalentadora como la pintaban los extraterrestres, pero era innegable que si las cosas seguían por el rumbo que iban, la humanidad se tropezaría con serios problemas. El panorama era desalentador. La expansión incontrolada del tercer mundo, el desastre ecológico en marcha y los cambios sociales mostraban al planeta Tierra en una humanidad desorientada y a la deriva. ¿Estaba escrito el futuro? ¿Era inamovible? ¿Estábamos abocados a vivir esas extrapolaciones que nos habían mostrado? ¿Qué era realmente una extrapolación? ¿Se podía adivinar el futuro? Acael, una vez más, salió al paso de nuestras dudas. Los datos que os damos sobre el futuro nunca son adivinaciones, sino posibilidades con altos porcentajes de suceder, en función de una apreciable cantidad de parámetros que manejamos, parámetros sobre todo de tipo conductual. Y es precisamente ese tipo de parámetros los que hacen que el futuro pueda cambiar, puesto que por muchos parámetros que se manejen, un simple dolor de muelas puede hacer cambiar el curso de la historia. En realidad el futuro no está escrito. Nosotros, en las extrapolaciones, manejamos una perspectiva muy desarrollada, teniendo en cuenta tres aspectos: el cerebro humano, las energías mentales y la posibilidad de que ese hecho esté registrado en algún archivo o lugar de la energía mental. Me explicaré. El cerebro humano está conectado a fuentes de información muy potentes,
pero no está desarrollado suficientemente el software como para entender las claves de lo que está ahí almacenado. Es ese gran superordenador que llamamos archivo acásico. A medida que el hombre evoluciona, va adquiriendo más sabiduría en el uso de su ordenador personal, que es el cerebro. Es como si le fueran añadiendo tarjetas de expansión, o lo que es lo mismo, accediendo a zonas del cerebro no accesibles antes. Simplemente porque no se tenía la garantía del buen uso de la información, pero la información está ahí. Tened en cuenta que los parámetros y variables que se manejan en prospectiva, digamos acásica, son varios millones. Nosotros tenemos un poco más de acceso que vosotros a la información, pero no por nada, simplemente es que hemos vivido más o hemos aprovechado mejor nuestro tiempo. Esto nos permite acceder a información prospectiva y nuestra lógica nos dice que el futuro no ha sucedido. La respuesta a vuestra pregunta sería que todo lo registrado es resultado de un análisis prospectivo, de una sutileza impresionante. La ilusión, que tantas veces había decaído por la rutina, volvió a surgir ante nuevas posibilidades de investigar. Hicimos equipos de trabajo para aprovechar mejor la energía que nos animaba y buscábamos entre los recovecos de nuestro cerebro todo lo que estaba oculto. Otra fuente de información fueron los manuscritos de Genome, que seguían siendo una pieza clave para nosotros, y, por supuesto, nuestro tercer canal, la comunicación con Akael, que seguíamos manteniendo 2 veces por semana. Con cada nuevo descubrimiento se alimentaba más y más nuestro entusiasmo. En nuestra metodología de trabajo seguía funcionando la labor de equipo, y así la información de partida era considerada como hipótesis de trabajo. Ningún dato era aceptado hasta que era contrastado, primero entre nosotros y después con Akael. Fueron años de trabajo y entrega en los que cada uno cumplíamos una función en el área con la que más sintonizábamos. Tuvimos que manejar cantidades ingentes de información para después hacer una labor de síntesis. Y, por fin, se concretaron una serie de trabajos monográficos del grupo. Y, al decir grupo, no nos referimos solo a nosotros, sino que incluimos a todos los que participaron en su colaboración. Genome, a través de los manuscritos, Vedam, con sus lecciones teórico-prácticas sobre psicología personal y de grupos, Teluk, con sus informaciones sobre medicina psicosomática, Evaren, con sus magistrales nociones sobre el mundo de las energías, otros maestros que aparecieron esporádicamente cuando necesitábamos información sobre la historia de la Tierra o sobre astrología o sobre capacidades paranormales y sobre todo Akael, nuestro guía, que aparte de conducir de manera sabia las energías de nuestro grupo, de ser su auténtico catalizador, fue nuestro interlocutor continuo en todas las reuniones para resolver las dudas tanto personales como de trabajo grupal que surgieron. Gracias a él, a su infinita paciencia y al amor que nos demostró en todo momento, pudimos seguir adelante. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.